Hola jóvenes, este video es para atender la gran pregunta con la que trabajaron en esta semana, si la docencia es enseñar o es algo más que enseñar, y entonces, ¿qué es enseñar? Es muy importante mencionar que la perspectiva con la que estamos trabajando en este seminario es que la enseñanza es una relación con otros y también forma parte de la transmisión de saber. La enseñanza es una actividad sistemática, como ya habíamos revisado, da cuenta de procesos de formación y es una práctica ejercida por actores específicos, en este caso quienes fungen como docentes en diversos establecimientos educativos. No obstante, la invitación con este video es a suspender, es decir, poner en cuestionamiento esos saberes que tenemos con relación a qué es enseñar y cuál es su relación con la docencia. Es decir, si enseñar es algo que hacen solo quienes son docentes, o si solo por el hecho de ser docentes enseñan. Y por eso han hecho una actividad con relación a algunas ideas previas, conceptos que a veces tomamos como sinónimos de enseñar, como transmitir, instruir, disciplinar, cuidar, acompañar, guiar, y dependerá según muchos autores. Ya han trabajado estas nociones, algunos comentarios tendrán al respecto, pero basta decir que el proceso educativo desde una perspectiva humanista integral considera que quien funge como enseñante, pues en parte transmite, también instruye, también disciplina, cuida, acompaña, guía, orienta, facilita, etc. Algunos aspectos a tomar en cuenta cuando hablamos de la docencia. Por un lado, el trabajo docente o la práctica docente es un entramado complejo de decisiones y de acciones realizadas por un actor que llamamos docente o profesor o enseñante, y estas prácticas están enmarcadas en un contexto específico que es la escuela y dan cuenta de una situacionalidad concreta. Esto es la tarea, la función o el papel de enseñar que desempeñan tales actores. No obstante, para hacerlo, para llevar a cabo esta práctica de enseñanza, pues hay diversas dimensiones o elementos que por lo regular no tomamos en cuenta, pero que tienen lugar cuando una persona enseña. Algunas dimensiones que voy a anunciar son 4. Por ejemplo, está la dimensión curricular, los planes y los programas de estudio, en donde se establecen los objetivos, los contenidos, un modelo educativo, algunos ideales pedagógicos o didácticos a seguir. Los programas de estudio, en el caso de nuestro país, México, los demarca la Secretaría de Educación Pública. Existen planes y programas de estudio para los niveles básicos de educación. En el caso de la universidad, cada licenciatura o programa educativo tiene el documento que fundamenta cuáles serán los contenidos, los objetivos que deberán abordarse a lo largo del proceso de formación. Otra dimensión que tiene un lugar en el trabajo docente es la política. Y esta puede estar asociada al ámbito de la educación que se expresa en proyectos de formación de gran alcance, en sentidos de ser de la escuela o de lo escolar para un país, para una región, para una población en específico. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de ser de la Universidad Autónoma de Querétaro? ¿Cuál es el alcance, el sentido de pertinencia que tiene para esta población? ¿Por qué estudiamos la educación superior y una determinada profesión? Otra dimensión que tiene un lugar ahí en el proceso de enseñanza es la didáctica, y obedece específicamente a lo que estaremos trabajando en este curso, que son estrategias y formas que posibilitan trabajar el conocimiento. Puede ser un conocimiento específico como la geografía, la historia, la economía, o pueden ser conocimientos generales como se hace en la educación básica, ¿no? Un mismo profesor trabaja con distintos campos del saber. Y dentro de la dimensión didáctica hay una asociación con otra dimensión que es la disciplinar, ¿no? En donde se encuentra, estamos ubicados en un campo de estudio, una profesión, un conjunto de prácticas, de nociones que los expertos han definido como
idóneas, básicas, necesarias para formarnos dentro de ese campo de conocimiento, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones están presentes en diversa medida cuando se ejerce la docencia, ¿no? Entonces, con esto vamos viendo que la docencia no solamente es enseñar, es decir, no solo es transmitir a otros el conocimiento, sino que hay que tomar decisiones y hay presencia de estas otras dimensiones en esas decisiones que se toman. Por ello es que la práctica docente, decimos, está atravesada por múltiples tareas en las que quienes enseñan, a veces de manera implícita o consciente, y por lo regular de manera inconsciente o no implícita, están puestas en juego en ese trabajo de enseñar. La gran pregunta es, para enseñar, ¿qué se necesita? Bueno, partimos de la idea de que la enseñanza es una actividad intencional, ¿no? Hay un propósito de transmitir, de comunicar algo a otros. Esos otros pueden tener más o menos conocimiento o acercamiento previo a eso que pretendemos enseñar. La enseñanza, decíamos, ocurre en una situación y la edad concreta, que es el aula o el espacio formativo, si no se trata del aula, que puede propiciar o activar los elementos educativos en otras personas. Por eso en esos elementos educativos, bueno, apelamos a la capacidad de aprendizaje, ¿no? De los estudiantes en sus diversas edades y situaciones, según sea el caso, ¿no? ¿Qué es lo que se va a transmitir? Bueno, saberes, o se va a instruir en técnicas, procedimientos, formas de hacer especializadas de ciertos campos de conocimiento, ¿no? Esos conocimientos científicos que históricamente y de forma social hemos definido como valiosos o importantes para ser transmitidos. La transmisión, que significa entonces, es una acción social y cultural en la que el conocimiento acumulado a lo largo de mucho tiempo pues ha sido seleccionado por los expertos y es considerado valioso debido a que nos posibilita la inserción en el mundo, nos posibilita el acceso a otros lenguajes, a otras ideas, y con ese acceso también tenemos la posibilidad de recrear, de crear o de deconstruir lo que ha sido hecho. Es decir, el conocimiento no es estático, participamos también en él, ¿no? Entonces, el docente va tomando decisiones sobre eso que se enseña, va a acompañar el desarrollo de quienes se educan, cuidará que la transmisión sea ética. ¿En qué sentido? Bueno, que sea respetuosa, que posibilite un acercamiento con sentido humano y también que sea un acercamiento verdadero, ¿no? O sea, evitará que propiciar las falacias en el marco de ese conocimiento específico. Procurará los acercamientos también curiosos, en el sentido de que haya lugar a las preguntas, no solamente a las respuestas unívocas, sino que surjan otras preguntas para poder continuar la construcción de ese saber. Entonces, ¿qué hay que hacer para que alguien enseñe? Bueno, en un primer momento, digamos que el docente estudia sobre el objeto de conocimiento que enseñará, ¿no? Se empapa, se acerca al tema, puede ser que ya sepa algo sobre este objeto de conocimiento, pero tendrá que hacer algunos recortes. ¿Por qué? Porque ese objeto debe convertirse en algo que se pueda enseñar, ¿no? No es que las teorías, los conceptos, las nociones que ya sabemos, tal cual las transmitamos a otras personas, sino que tenemos que pensar en las formas específicas en las que ese conocimiento puede ser comprendido por otras personas. Y esas comprensiones dependerán de la edad que tengan las personas, el lugar en el que se encuentren, sus saberes previos, sus capacidades cognitivas y otros aspectos que se configuran dentro del espacio escolar. También, luego de trabajar con ese conocimiento, pues quien enseña tendrá que situar algunos propósitos de la formación, deberá decidir en relación con tales propósitos y los aspectos de la población a la que se dirige ese conocimiento, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cuánto hacerlo. Con el cuánto me refiero a con qué profundidad va a tratar el tema,
qué métodos, técnicas o estrategias decidirá utilizar, cómo va a presentar ese objeto de conocimiento, de qué tiempo dispone o cuánto tiempo le llevará a hacerlo con la profundidad con la que ha decidido, desde qué autores, qué nociones serán las fundamentales que permitan comprender el objeto de conocimiento. Pensando en los autores también quien enseña piensa en los recursos o los materiales que harán accesible esa mirada desde los autores. Pueden ser videos, pueden ser lecturas, están impresas, están digitales, cuál es el lenguaje que manejan esos materiales y si será accesible para la población con la que estaremos trabajando, ¿no? También se decide alguna propuesta de cómo los estudiantes se estarán acercando a este conocimiento, ¿no? Ya decíamos, bueno, primero pensamos en las formas en las que haremos comprensible ese saber, en las que será posible transmitirlo, pero cómo van a interactuar los estudiantes con ese conocimiento, cuáles son las propuestas que hace el docente de posibilidad de interacción entre ese objeto a conocer, ¿no? Será un acercamiento individual, podrán hacerlo en grupos, en parejas, de qué manera, qué procesos cognitivos se priorizan. Interesa que lo comprendan, que describan el fenómeno, que lo analicen y lo comparen, que conozcan sus características para que luego puedan valorar su impacto, qué procesos cognitivos son los que se han definido como la intencionalidad de esta intervención. Y por supuesto, ¿con qué materiales? ¿No? Ya decíamos, pueden ser textos, pueden ser videos. No hay algún material que me permita hacer lo que estoy pensando, entonces puede ser que el docente, además de todo lo anterior, también tenga que crear, diseñar sus propios materiales o hacer una recopilación de materiales existentes, seleccionarlos para poderlos presentar a la población, ¿no? En suma, este trabajo, este largo recorrido, es un trabajo previo, digamos, a la situación didáctica que tiene lugar en donde, en un aula, en un museo, en un espacio abierto, en una escuela, es parte de un programa educativo o es una experiencia no formal, ¿no? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y bueno, una vez que se ha preparado, vamos a la puesta en escena. Quienes realizan el trabajo docente ponen, implementan, ejecutan toda esta planeación, todo este diseño previo en un momento en concreto que llamamos por lo regular clase. La clase puede ser, ya decíamos, en diversos espacios, tiene duraciones variadas. Ahora, para la contingencia, bueno, pues tenemos clases de esta manera, y hay que pensar también en otros aspectos. Para la clase contamos con todo el grupo, será una clase síncrona, asíncrona. El grupo habrá trabajado el material que se les propuso, el material de lectura, hicieron las tareas, comprendieron el contenido de manera previa, se les pidió algún material previo para hacer algunas construcciones in situ, lo llevaron, hacen preguntas, participan, sí o no. Bueno, son decisiones que quien enseña va tomando sobre la marcha mientras pone a prueba o implementa ese diseño previo que ha realizado. No obstante, la toma de decisiones no termina ahí porque, bueno, durante la escena hay un montón de cosas que suceden, como que los estudiantes hayan hecho la actividad previa que permita a quien enseña trabajar con el objeto de conocimiento, o puede que no lo hayan hecho, ¿no? Y entonces hay que construir sobre esos elementos pues algunos posibles accesos al objeto de conocimiento. Una vez que termina la puesta en escena, también hay otra serie de acciones que realiza el docente con relación a dar el seguimiento a ese primer acercamiento o valorar el impacto que ha tenido sus acciones en lo que llamamos el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Es preciso valorar qué se hizo, no tanto cómo se hizo, sino qué propició, ¿no? Y también pensar en cuáles van a ser las formas de registro de los aprendizajes de los estudiantes.
¿no? Ya sea en trabajos, actividades, tareas, proyectos, las formas de registro serán por escrito. ¿Qué forma tendrán estas? ¿Serán esquemas, serán dibujos, serán escritos largos, serán formas de registro oral? Y entonces cómo el profesor va a ir tomando nota o no tomará nota de eso que se comparta, qué valor va a tener para efectos de la calificación y posterior acreditación del curso o materia, ¿no? Y allá hay otro tema que se introduce, una gran pregunta, que es cómo evaluar, con qué sentido realizar una evaluación de los aprendizajes, en qué momentos hacerlo, a través de qué formas o acciones hacerlo, y cada una de las formas o las acciones prioriza ciertos procesos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, si es a través de un ensayo, bueno, se está priorizando la capacidad de síntesis, de argumentación, la escritura, el manejo de teorías, la capacidad argumentativa. Si es a través de un esquema, pues hay una síntesis que hacer, la presentación de conceptos centrales, las posibilidades de hacer relaciones entre esos conceptos. Es decir, cada tipo de trabajo, tarea o actividad también persigue intenciones o prioriza procesos cognitivos diferenciados, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, el trabajo no termina aquí porque, bueno, ya hicieron tareas, proyectos, actividades, pues quien enseña tiene entonces que revisarlos, dar seguimiento, regresar algunas orientaciones sobre cómo mejorar esos trabajos, revisar incluso si el contenido ahí expresado tiene el sentido claro, pertinente que se había buscado o no lo tiene, y entonces, bueno, parece ser que a partir de este momento la tarea vuelve a comenzar. Una vez revisados los trabajos, las devoluciones hechas, pues en términos de un programa educativo hay que continuar, diríamos, la clase o el proceso formativo y de nuevo trabajar el objeto de conocimiento, pensar en su diseño, su forma de presentación, su exposición, etc. Es decir que el trabajo docente, o cuando hablamos de la actividad docente, esta es mucho más amplia que solo enseñar. Rápidamente he hablado de los procesos de diseño, transformación, estudio, creación y presentación de los objetos de conocimiento, que dentro del espacio escolar llamamos contenidos. Una vez que, y bueno, todas estas acciones forman parte como del preámbulo. Luego, la puesta en escena, que ya es la interacción entre el docente, el contenido, los estudiantes y otras posibles interacciones. Y ya una vez que termina la escena, pues también hay todo un trabajo por parte del docente para dar continuidad a ese proceso educativo. Entonces, docencia es enseñar, es solamente una parte, enseñar es una parte del trabajo docente, y enseñar entonces es la posibilidad de poner en un contexto situado, específico, el conocimiento o el objeto a conocer a disposición de quienes algo aprenderán con relación a ese objeto. De manera específica, en este curso nos acercaremos a la parte didáctica, que es justamente qué, cómo, cuándo, dónde hacer ese acercamiento entre el contenido y la población con la que estemos trabajando.